Muy bien, el tema para el día de hoy es el presupuesto. Y nosotros regularmente pues ya conocemos, ¿verdad? Algo relacionado al presupuesto. En nuestro curso hemos hablado siempre que vamos a tener un control de gastos, en donde nosotros vamos a saber qué es lo que necesitamos comprar, ¿verdad? Y qué es lo que necesitamos gastar y qué es lo que necesitamos nosotros en un momento determinado ahorrar. Un presupuesto es un cálculo, una planificación que se realiza de forma anticipada. Es decir, voy a hacer un listado de todas aquellas cosas que yo necesito y voy a priorizarlas. A su vez, como solamente es un cálculo, una estimación, yo voy a colocar un precio que yo considere pueda ser el estimado al producto que yo necesito adquirir. Esto lo hago con el fin de yo poder realizar un listado de objetos, de gastos que yo necesito realizar en base a lo que yo tengo como tal. Yo no voy a gastar lo que no tengo. Entonces, para esto sirve un presupuesto. Un presupuesto dentro de lo que es gestión organizativa, vamos a tenerla como la estimación futura de operaciones de la empresa, con el fin nuevamente de obtener objetivos económicos financieros dentro del presupuesto. ¿Por qué nosotros vamos a tener un objetivo claro? Porque vuelvo a repetir, no vamos a gastar más de lo que no tenemos y no vamos a gastar de forma innecesaria algo que no necesitamos. Aquí nos dice entonces, elaborar un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que se desea hacer en un futuro y expresarlo en términos monetarios. ¿Por qué nosotros vamos a expresarlo en términos monetarios? Porque nosotros vamos a saber que todas las acciones que vayamos a realizar van a generar un costo, un gasto, una inversión que nosotros en su momento necesitamos como empresa, pero que todo esto va a venir a beneficiarnos. Vuelvo y repito, no simplemente vamos a comprar por comprar, ¿verdad? Ah, es que tenía ahí, ¿verdad? Me sobraban unos 1000 quetzales y solo los invertí, pero a ver qué pasa, ¿verdad? Yo todo lo tengo que tener controlado desde un presupuesto. Porque nosotros como personas individuales, como empresas, como entidades, tenemos que tener un presupuesto, porque tenemos que saber en qué estamos invirtiendo y qué vamos a devengar de ello. Por eso cuando usted regularmente, ¿verdad?, maneja un presupuesto semanal, usted sabe que tiene que conducirse en, no sé, en servicio urbano. Entonces usted tiene que saber que tiene que ir y tiene que regresar a su hogar. Y ahí usted está ejecutando un objetivo de su presupuesto. ¿Cuánto va a gastar usted al día? En pasaje, en alimentación, posiblemente necesite comprar o adquirir alguna situación. Entonces usted va haciendo un listadito y acá y a la par va usted colocando el precio estimado de lo que pueda costar. Y ahí es donde usted empieza a elaborar un presupuesto. Un presupuesto nos va a servir para saber cuánto dinero se va a ganar o cuánto dinero se va a gastar, ya que nosotros tenemos que tener muy claramente en su momento cuánto yo devengo o gano o cuánto necesito yo ganar. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los estudiantes, ¿verdad? Cuando usted vaya a buscar un trabajo, usted tiene que tener en su mente un presupuesto de cuánto desea usted ganar, cuánto estima usted ganar. ¿Por qué? Porque usted es una persona independiente que si bien es cierto, no tiene todavía familia que mantener, tiene gastos que van a generar. Tiene que usted dar un gasto en casa para alimentación, tiene que usted sacarlo de su pasaje, es decir, su transporte. Si usted tiene su propio vehículo, pues tiene que colocarle gasolina. Entonces, desde esto nosotros ya estamos empezando a saber cuánto vamos a gastar. Y si usted se va a costear una universidad, usted sabe que tiene que agregar a eso una mensualidad de la universidad. Desde ahí ya usted ya tiene en la mente cuánto más o menos tiene que ganar en un trabajo.
Así que usted va a un trabajo, solicita su trabajo y le están ofreciendo un sueldo, entonces usted ya sabe si le va a alcanzar o no le va a alcanzar y ya depende de usted si lo acepta o no, según la estimación de sus gastos. Conocer a dónde va a ir ese dinero. Y nosotros ya sabemos entonces cuánto pretendemos ganar, ya conocemos en dónde va a ser destinado, pero no porque yo gane 2,000 quetzales o gane 3,000 quetzales o gane 5,000, los mismos tengo que gastar, ¿verdad? Sino tengo que prever también en su momento un ahorro. Ver el modo de organizar las finanzas, tomar el control de la economía de la empresa permitirá priorizar gastos y fijar objetivos. Dentro de una empresa siempre vamos a tener imprevistos. Lo mismo va a pasar de forma personal. ¿Qué pasa de un imprevisto? Que usted se puede enfermar y eso usted no lo tenía previsto, pero tampoco se va a enfermar cada mes, ¿verdad? Entonces acá lo mismo va a pasar en la empresa. Alguna máquina puede arruinarse, va a necesitar comprar un repuesto, va a necesitar algo que usted no tenía contemplado. Entonces a eso se le llama imprevisto porque surgió, ¿verdad? De la nada, no se tenía previsto como tal. Entonces tiene que tener algo destinado para ese imprevisto como tal. Establecer el método para alcanzar los objetivos. Una vez determinado un listado en donde yo voy a prever gastos o voy a estimar gastos, yo tengo que tener también una estimación de un ingreso. Yo no puedo gastar antes todavía lo que no he recibido. No puedo pensar tampoco en tener algo que aún no tengo establecido. Entonces, desde ahí nosotros vamos a ir. Vamos a trabajar en nuestra empresa, vamos a vender, vamos a ofrecer, vamos a proveer y luego de eso, lo que ingrese, no voy a verlo como ganancia, porque entonces en base a mi listado yo tengo que ver también qué fue lo que yo invertí, tengo que sacar la inversión. No es que yo vaya a vender chocobananos y yo gasté 5 quetzales en los chocobananos y ya vendí 5, ¿verdad? Y ahí ya tengo ganancia. No, yo tengo que saber qué fue lo que gasté y luego sacar todos aquellos gastos que yo hice para invertir y luego poder observar una ganancia. ¿Qué debe de contener un presupuesto como tal? Bueno, un presupuesto dentro de una empresa tenemos que contemplar todos los aspectos que están involucrados dentro de la misma. El primer aspecto es el personal. Todas las personas cobran un salario y por eso trabajamos, ¿verdad? O sea, para ganar o devengar un salario como tal. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es saber cuántos empleados tengo y cuánto voy a pagarle a cada empleado. Recordemos que gracias a Dios las leyes, ¿verdad? Establecen en su momento que debemos de pagar seguros, aquí, ¿verdad? X como tal, generar otros impuestos. Entonces, desde ahí yo ya estoy empezando a a prever, ¿verdad? Un presupuesto. Bueno, son 5 personas y cada uno devenga un sueldo. ¿Cuánto es el sueldo de cada uno? Lo voy a enlistar, ¿verdad? Las inversiones. Es el equipo adquirido para el uso de la propia empresa. Es decir, si yo voy a generar zapatos, pues yo sé que voy a necesitar máquinas, la materia prima, piel, pegamento, hilos, voy a utilizar un local, y entonces yo ya empiezo a hacer que fue lo que yo en su momento
disculpe. Entonces les decía, tenemos las inversiones, ¿verdad? Y dice acá, en este caso nos establece que vamos a tener un listado de todo aquello de lo cual nosotros hemos invertido dentro de nuestro negocio, de nuestra empresa. Y para ello también hacemos uso de lo que es un inventario. Un inventario va a recabar todos aquellos en forma de listado todo lo que nosotros necesitamos como tal. Y sobre esa es la inversión que nosotros vamos a tener. Por eso les decía, es tan simple y tan sencillo. Yo voy a vender chocobananos que necesite para hacerlos, como tal, el banano, el chocolate, algunos palillos. Tengo que poner en cuenta la energía eléctrica, ¿verdad? Que voy a utilizar para congelarlos. Tengo que tomar en cuenta el gas que utilicé para derretir el chocolate. Tengo que tomar en cuenta aquellos instrumentos o elementos que necesité para hacerlos. Entonces, ya teniendo ese inventario, continúo. Y ya tengo costos de operaciones. Los costos de operaciones son relacionados directamente con la ejecución que realiza el personal. En este caso ya no es una inversión, ¿verdad? Sino es lo que ellos están generando. Y para entenderlo de esta forma es, por ejemplo, aquí en este caso, siguiendo la noción de los chocobananos, yo tuve que desplazarme de un lugar a otro para ir a comprar mi material. Después de que me desplacé, pues tuve que tener un gasto de autobús o de gasolina si tengo un vehículo propio. Tuve que invertir tiempo para llevar y traer lo que yo necesito y luego la ejecución que yo tuve en cuanto a tiempo. Y esto ya nosotros estamos hablando de gastos operacionales. ¿Por qué situación? Porque entonces en mi empresa yo ya voy a tener a 5 personas que van a estar trabajando y que tienen un horario. En ese horario, pues yo ya estoy hablando que van a entrar a las 8 de la mañana y van a salir a las 4 de la tarde. Y entonces, en ese tiempo que ellos están invirtiendo para trabajar, para realizar las actividades, vamos a tenerlo nosotros como gastos operacionales. También tenemos otro elemento que es la administración. En este caso, son todos aquellos gastos cotidianos de gestión en campaña. Bueno, si yo estoy rentando un local, una oficina, un espacio para poder tener mi empresa, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto voy a pagar yo de renta mensualmente? Aunado a ello, ¿cuánto voy a gastar yo en energía eléctrica? Eso va a ser un gasto mensual. ¿Cuánto yo voy a pagar por el servicio de telefonía, por servicio de internet, por servicio, no sé, de transporte, por servicio podría ser de un correo, alguien que vaya a distribuir, por ejemplo, el producto? Entonces yo ya tengo que tener en cuenta estos gastos específicamente como administrativos. De igual forma, siguen siendo gastos. Y en su momento, pues también podremos tener, ¿verdad? Subcontratos, lo que les decía, ¿verdad? Alguna otra empresa con la cual yo trabaje, por ejemplo, eh, algún servicio de correspondencia, ¿verdad? Que genere para llevar mi producto hacia otros lugares para hacer las entregas. Entonces, nos dice, recuerde que cada categoría debe ser suficientemente detallada para poder entender claramente cuáles son mis gastos. Yo no puedo tenerlo a simple vista, ¿verdad? Un gasto en forma generalizada. Voy a gastar 200 de energía, 50 de agua, 20 de teléfono, y voy a hacer solamente la sumatoria de lo que yo estoy hablando.
No, porque entonces en su momento, cuando yo necesite ver dónde fue distribuido ese dinero, no voy a tener la claridad. Entonces tengo que detallar por qué, cuándo y cómo. En su momento, por ejemplo, la energía eléctrica solamente la vamos a tener gastos mensuales. Entonces, no es un gasto que nosotros generemos diariamente, semanalmente, sino va a ser un gasto mensual. Entonces, hasta en eso nosotros tenemos que colocar si va a ser un gasto mensual, un gasto trimestral, un gasto anual, un gasto diario. Tenemos que establecer ingresos, dice proyectados, es decir, aquí yo ya estoy hablando de algo que yo voy a suponer que voy a tener como entrada, como la ganancia que va a ingresar a mi negocio. Entonces tengo subvenciones de donantes o instituciones. En este caso, cuando hablamos de donante, que alguien, ¿verdad? Como tal me lo esté donando, regalando. Donaciones de empresas o entidades, de beneficencia locales. Si en su momento, ¿verdad?, fuera a alguna empresa que venga a ayudar a la población, ¿verdad? De lo contrario, una empresa privada, pues regularmente toda su inversión es propia. Donaciones de particulares, suscripciones o cuotas de miembros, ganancias provenientes de la venta de artículos, de campaña e ingreso, entre otros. Estos 3 son los que nosotros vamos a manejar, porque en su momento, de acuerdo al servicio que yo provea o el producto que esté vendiendo, pues en su momento, ¿verdad? A veces tenemos, por ejemplo, algún suscriptor, tenemos a alguien que definitivamente pues nos va a pagar mensualmente por nuestro servicio. Entonces eso ya lo sé yo, ¿verdad? Ya está muy establecido, o bien sea la ganancia que yo reciba de los productos que he vendido. A eso se refiere. Entonces acá ya estamos hablando de lo que nosotros vamos a recibir. Y nos dice, si parte de los ingresos se recauda por fines específicos, por ejemplo, un donante, entonces sabemos que cuando es una donación, siempre va a ser como un ingreso mensual. Puede ser mensual o puede ser un ingreso esporádico, ¿verdad? Y en su momento, a veces es un ingreso no restringido, es decir, no hay una cuota específica para poderla establecer. En cambio, por ejemplo, si fuera un servicio que estamos brindando, por ejemplo, un servicio de Internet, nosotros sabemos que es un servicio que se paga mensualmente en una cuota específica. Entonces, ese ingreso ya lo tengo yo establecido, ¿verdad? No va a variar. Ya es un contrato que se estableció en donde usted, este, va a vender, ¿verdad? Los paquetes y va a recibir ese gasto como tal. Perdón, ese ingreso. Muchas veces los gastos previstos pueden, ser mayores o menores a los provistos. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que les decía al inicio. O sea, yo no todos los meses voy a pagar, en este caso, el mismo consumo de electricidad. No todos los meses posiblemente voy a tener los mismos gastos de telefonía. Entonces, eso va a ir variando según el uso que yo le dé. Pero sí tengo que tener clara la estimación de un rango entre lo que oscila, lo que yo pudiera, gastar mensualmente, semanalmente. Y a esto viene a hablarnos entonces lo que es el presupuesto. Dentro de los puntos importantes que deben de tomarse en cuenta son, si en un momento determinado también yo hago, por ejemplo, algún tipo de anuncio publicitario, pues yo tengo que tomar en cuenta cuánto me va a generar a mí ese anuncio y dependiendo dónde yo lo esté trabajando. Puede ser en la radio, en la televisión, en una empresa digital, en prensa impresa, etcétera. A eso se refiere este tipo de presupuesto. Y ese en sí, lógicamente, vuelvo a repetir, ese sí es un gasto que voy a tener yo
periódicamente y que en su momento pues no va a variar, ya va a ser un monto establecido. Aquí nos muestra un ejemplo y nos dice la versión de un presupuesto de una empresa X, ¿verdad? Entonces tenemos gastos, tenemos un costo, un número de según lo que vamos a adquirir en unidad, ¿verdad? Un costo total y aquí está determinado si es a 1 o a 2 años. Entonces tengo, dijimos al inicio, cuánto voy a yo a pagarle a mi personal. Y esto es por mes, si pago por quincena, si pago por semana. El coordinador de comunicaciones, es decir, aquellos subempleados que tengo, ¿verdad? El consultor de una evaluación. Inciso B, dijimos en su momento aquellas inversiones, ¿verdad? Bueno, la inversión que yo tengo aquí dice una cámara digital de video. Posiblemente la pude comprar al contado o la estoy pagando en cuotas. Entonces, es un gasto que yo generé de un solo monto o puede estar dividido en varios pagos. Y ahí es donde yo tengo que tomar en cuenta cuánto estoy invirtiendo. Los gastos operacionales son todos aquellos que yo voy a tener como rentas, pago de energía eléctrica, el alquiler y entre otros que nosotros podemos tener, al igual que los costos de administración, ¿verdad? Los ingresos van a ser todas aquellas fuentes que nosotros tengamos para poder tomar ese recurso económico para ser distribuido en este presupuesto como tal. Ahora, otro ejemplo sencillo. Bueno, entonces yo voy a ser una persona individual, voy a estar en este caso, ¿verdad? Pensando que vivo solo o en este caso que es familiar el gasto y entonces yo tengo que pagar un alquiler de un apartamento, voy a gastar electricidad, voy a invertir en gas, en agua, en telefonía móvil, en una tarjeta de crédito, en teléfono o cable e internet en la despensa, ¿verdad? Es decir, la alimentación, en gasolina porque tengo un vehículo, en una guardería porque tengo un niño y aquí dice cine, pero en este caso podríamos cambiarlo a una recreación, ¿verdad? Porque no siempre voy a ir al cine, sino puede ser una recreación esporádica y una caja de ahorro. Bueno y gastos imprevistos, que era lo que les decía, ¿verdad? Un gasto imprevisto es cuando usted se enferma. Pero usted no se va a enfermar todas las semanas o se va a enfermar mensualmente, ¿verdad? Entonces, ay, el gasto médico, ¿verdad? Tiene que ser mensual. Aquí no. El alquiler, entonces voy a tener un gasto previsto fijo, que va a ser de 3,000. La electricidad voy a pagar 400, el gas son 700, el agua 150, el teléfono voy a pagar 300, la tarjeta de crédito son 250, el teléfono cable son 500, la despensa, es decir, mi alimentación son 1,200, la gasolina son 600. Como tengo un niño, ¿verdad? Que me tiene que cuidar, tiene que haber una guardería, son 500 y la recreación pueden ser unos 400 porque no siempre voy a gastar lo mismo. Y era lo que yo les decía, o sea, no siempre voy a tener que gastar en recreación. Aquí la caja de ahorros sí tengo que tener mínimo 100 y algunos imprevistos. No sé, se me descompone el vehículo, se me descompone el teléfono, tengo que, posiblemente me voy a enfermar o se enferma el niño, ¿verdad? Entonces yo ya tengo una estimación de gastos. Ahora voy a pasarme a los gastos reales. Muy bien. Entonces voy a seguir pagando lo mismo de renta, los 3,000. En la electricidad se elevó, tenía un estimado de 400 y estoy pagando 500. En lo que es el gas tenía un estimado de 700 y pagué 800. En el agua tenía un estimado de 150 y estoy pagando 200. En el teléfono móvil tenía un estimado de 300 y ahora voy a pagar 350. Lo mismo me pasó en la tarjeta de crédito, ahora pasó a 300. El cable sí fue de 500, la despensa fue de 1,500
la gasolina fue de 800, la guardería de 500 y en cine, que eran los gastos de recreación, pagué 400. El ahorro fue de 100 y ahorros de imprevisto fue 300. Vean cómo cambió todo esto. La diferencia fue elevadísima, fueron 100 más casi en algunos aspectos. Entonces, vuelvo a repetir, yo no voy a gastar más de lo que no tengo. Tengo que tener un gasto real para yo poder establecerlo. Si no, ¿de dónde voy a, a sacar yo esto que tengo aquí de más? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que contemplar claramente para poderlo establecer. No puedo gastar más de lo que no tengo y no voy a gastar exactamente hasta el último centavo, porque no puede ser de esa forma. Si no, mi empresa se va a venir a pique. No voy a encontrar ganancias, no voy a tener nada. Entonces, siempre debemos de tener cuidado en esa situación. Bueno, niñas, ustedes me indican si hay alguna duda con relación al presupuesto. Erika, Empate no sé. muy bien, gracias. No, señor. Gracias, Elsie.